Hoy, ¿cómo te sentís cuando te ponen al primo de para competir? Al primo de Macri, en este caso, ¿no? ¿Cómo me siento? Sí. Yo siento que tengo que competir y tengo que convencer con propuestas. ¿Y pensás que estás en un juego equitativo, de mérito? Sí, creo que ahora a mí me parece que el sistema que se decidió para elegir en la ciudad permite que debatamos temas de la ciudad y que las condiciones son iguales para todos y después es una cuestión otra vez, de que las propuestas resuenen entre aquellos que van a decidir. O sea, no te molesta para nada No me molesta qué cosa. tener que, entre comillas, competir en esos términos, digamos. En los términos que existen hoy. No, nuestro espacio político, yo siempre digo lo mismo, nuestro espacio político no tiene miedo de competir, Ok. no tiene miedo de perder por lo que cree y no tiene miedo de ganar para llevarlo adelante. Y después decidimos todos cuando votamos. Nada, decidirán, van a tener oferta, habrá debates, propuestas públicas sobre cada una de las cosas que a nosotros nos gustaría llevar adelante y como digo, la cultura con la que nos gustaría llevar adelante, después decidirán, entre ellos ustedes. Uno ve a la política y ve toda la roña, ve todo, digamos, lo difícil, lo duro, las peleas, un quilombo, básicamente, hablando mal y pronto. O sea, ¿cómo llevas la vida de ser político en el día a día? O sea, no, yo no podría. Sí, pero depende. La verdad que en Argentina, un poco a todo el mundo le es muy difícil la decisión que toma sobre vocacional. Cómo la transita, cómo afecta a los de alrededor. Creo que lo de ser político y el costado negativo que tiene es más relevante para la familia. Yo ahora soy padre, bueno, ahora no, mi hijo tiene 10 años. Para mí, lo que hago tiene un costado positivo y tiene un costado de que cuando uno toma decisiones afecta a otros y entonces hay siempre alguien que se va a enojar. Y de hecho, si la política hiciera las cosas bien, colectivamente encontraremos un rumbo cada vez mejor, pero en cada una de las decisiones habría tensiones y disputas, y habría alguien que está enojado y otro que no. Es más complicado cuando le afecta a alguien que vos querés. Mi hijo tiene 10, dentro de poco será adolescente, y a veces por ahí veo que le dicen algo o se genera alguna situación y eso me preocupa un poquito más. Bien, Martín, mi nombre es Damián Díaz, tengo 34 años, soy estudiante de comunicación social. Quería consultarte acerca, bueno, obviamente en los puestos que les tocan ocupar tienen que tomar decisiones difíciles, pero la realidad es que no son números, son personas y padecen y sufren las decisiones que se toman desde arriba y no se entienden y a veces no se explican muy bien. ¿Cuánto pasa en la cabeza de ustedes eso? Un montón. Yo te digo, voy a un tema filosófico. Y que sabes por qué uno se va volviendo más viejo. Una de las preguntas que yo me hago, que es más, otra vez, de índole filosófica, es ¿cuál es la legitimidad que tenemos para tomar decisiones afectando a uno a favor y otro en contra? Sobre todo cuando tomas decisiones, suponete ahora se está hablando de cuál es el plan económico, qué es lo que hay que hacer. Y la verdad que muchas de las cosas que se están diciendo en un montón de los espacios es que hay que tomar decisiones que son muy duras. Y la pregunta es, ¿tenemos el derecho de decirle a alguien que va a pasar lo peor con una promesa de que vamos a estar mejor para adelante? Es una pregunta durísima y de vez en cuando uno tiene que parar y decir, mira, esto es lo que estamos, la naturaleza de la tarea que hacemos nosotros incluye esto. Y es por eso que es incómoda, es por eso que a veces te vas a dormir porque por ahí te equivocás y te vas a dormir con el error. Y el error no es un error tuyo, es un error que afecta a otros. Entonces, para mí eso es una de las cosas más duras que tiene la política, que es imposible que no sea así. Bueno, mi nombre es Santiago Urcade, tengo 24 años, soy licenciado en Administración y contador. Y viendo la realidad, cada vez son más los jóvenes que se van a vivir afuera porque la plata no alcanza y quizás no es por elección propia, sino porque no queda otra alternativa y necesitas mantener a tu familia y demás. Mi pregunta es, ¿qué me dirías vos para que yo me quede y apostar acá por la Argentina? Por ahí te sorprende, yo no te diría que te quedes, pero te voy a explicar por qué. Porque yo creo que vos tenés que buscar tu destino y la tarea nuestra es hacer que vos mañana si te vas quieras volver. Entonces puede ser por deseos más profundos de uno, por motivos coyunturales, por desesperación, y esa es una búsqueda personal. Pero sobre todo hay un montón de jóvenes de la edad de ustedes que no se pueden ir, no tienen opción. No tienen la libertad, los instrumentos para poder ir. Si nosotros tenemos que trabajar para eso.
Y a mí me gustaría que ustedes se queden por muchos motivos distintos. Pero en la conversación individual nunca le diría a alguien no te vayas. Por ahí suena poco políticamente correcto en este momento, pero no me metería en una decisión individual. Sí haría, que es lo que hago cuando viene alguien de la edad de ustedes que me dice me quiero ir, de que sean muy conscientes de lo que significa. Porque muchas cosas suenan más fáciles de lo que parece. Martín, yo soy de uno de esos que se quiere quedar. Y me pasa algo que le pasa a muchos jóvenes. Yo tengo que tener 4 trabajos porque la guita no me alcanza. Y entonces entiendo la posibilidad de tener una vivencia afuera y que puede ser enriquecedor para la carrera de uno. Pero para los que decidimos quedarnos, ¿cómo podemos hacer para vivir un poco mejor? Y no tener que gastar todo nuestro tiempo en trabajar para después no poder llegar a fin de mes. Es una pregunta que tiene un montón de capas distintas. Antes a nosotros, cuando estudiábamos o terminábamos el secundario y íbamos a trabajar, nos formaban en la empresa. Era un mundo de estabilidad y te formaban en la empresa. Entonces, la carga no era sobre los jóvenes, la carga era sobre el sistema. Hoy a ustedes, por un montón de circunstancias distintas, por cómo fue evolucionando el mundo productivo en todos lados, la carga se las ponen a ustedes. Entonces le dicen, vení a tu primer trabajo, pero demostrame que tenés experiencia, la tenés que acumular por afuera. Entonces hay mucha, pero mucha presión, mucha presión. No es solo en Argentina, es en todos lados del mundo. Es por cómo mutó el sistema productivo. Yo creo que no existe suficiente información sobre aquellas salidas laborales que son más concretas, aquellos estudios o certificaciones que tienen más demanda. No existe. Hoy no está aglutinado en ningún lugar. Entonces muchas veces ustedes toman decisiones un poco a ciegas o por la información que les llega y no como un gran sistema. 2, no hay un esquema de incentivo para acercar esas demandas laborales que hay a la capacitación que requerís en el mundo de hoy. ¿Por qué? Porque todavía estamos pensando en las universidades en carreras muy largas. Vos para ir a trabajar necesitas una certificación de 6 meses o 1 año, muy específica para lo que es el mundo laboral, y por ahí si estudias ingeniería, tardás 9 años en recibirte. Argentina hace 50 años que no crece. Entonces, en la situación donde estás ahora, las empresas sienten que no tienen demanda lo suficientemente grande y se quejan, y al mismo tiempo pagan salarios miserables y entonces los trabajadores se quejan. Es una gran paradoja. Esa gran paradoja se da en la Argentina por cómo es la situación macroeconómica desde hace mucho tiempo. Y tenés que tener políticas activas frente a aquellos que dicen que en realidad no necesitas ningún tipo de política o de Estado. Necesitas políticas activas cuando ves que lo que hay es un problema estructural del tamaño del que estamos teniendo con el empleo juvenil. A mí personalmente me frustró mucho la búsqueda laboral. Yo estuve 8 meses hasta que conseguí una pasantía. Me postulé por todas las plataformas que existen. Intenté contactarme. No soy una persona que tenga contactos, entonces tampoco tenía esa facilidad, que en Argentina mérito no hay, tenés un contacto y entrás, y lo sé por carne propia, por conocidos. ¿Cómo crees que se puede mejorar la inserción laboral de los jóvenes? ¿Considerás que, no sé, las medidas, por ejemplo, de que trabajen en la secundaria aportan a eso? ¿O simplemente no suman en nada? Primero, creo que falta mucha información y vinculación entre el sector privado y los demandantes de trabajo, es decir, ustedes, los jóvenes, y lo que el Estado puede acortar de distancia en el medio. Hay un montón para hacer ahí, un montón. Con respecto al tema de las prácticas profesionalizantes, ¿sí? Si nosotros, cuando termina el secundario, para que vos estés capacitada para conseguir un trabajo, tenemos que mandarte a trabajar, para mí es un reconocimiento de que el secundario tiene una falencia grande. Hay algo de lo que estamos haciendo que cuando salís del secundario todavía las empresas sienten que no estás formado para trabajar. Hay un problema. Entonces yo lo miro, todo eso que le estamos poniendo de capas, lo miro como un reconocimiento de que no está funcionando para abajo. Yo entré al Nacional de Buenos Aires en el año 84. Teníamos ingreso directo a la universidad. Un día pusieron el CBC, con lo cual éramos, hacemos 6 años, pero además tenemos que hacer el CBC. Y hicimos una protesta, una toma del colegio, un paro, ¿sí? Pero en realidad el CBC fue el reconocimiento de que no estábamos formando igual a todos los chicos para ingresar a la universidad. Y ahora está el CBC, y pareciera que necesitas el CBC del CBC porque tampoco se llega. Entonces, me parece que el problema está mucho más abajo. Estoy totalmente de acuerdo con que la educación es prioritaria, o sea, eso no está en discusión. Pero en lo personal, tuve la suerte de que fui a un muy buen colegio secundario, me estoy por recibir de analista de sistemas y hace 3 años que laburo en programación, y así todo me está costando muchísimo conseguir trabajo. Siempre es como que hay
algo más que falta. Y digo, o sea, nombro mi caso personal, pero no es el único. Tengo un montón de compañeros en mi trabajo y amigos que se dedican a esto mismo que están en la misma situación. Otra vez, un país que no crece no genera más puestos de trabajo. De hecho, el sector privado no crea puestos de trabajo en Argentina hace, no sé, 12 años más o menos. Entonces, la Argentina está trabada. Entonces, es más intenso en aquellos que recién se aproximan o que tienen poca experiencia para mutar que en aquellos que por ahí ya están adentro. Se intensifica el problema para ustedes, pero es un problema general. La Argentina no está generando puestos de trabajo en el sector privado de hace mucho tiempo. Entonces, a eso me refería yo, que hay un contexto en donde la generación de ustedes necesita un tratamiento distinto porque algo cambió en el mundo de la relación laboral y productiva sustancialmente con respecto a nosotros. Por otro lado, la Argentina tiene el problema de crecimiento y por otro lado hay mucha desigualdad en el acceso a la información. No se están generando oportunidades y por otro lado hay muy poca información de las que se generan. Entonces hay que trabajar en más generación de oportunidades y más acceso a la información de dónde se generan. Después, ¿puedo hacer yo una pregunta? Porque antes, inteligencia artificial. ¿Alguien experimentó? Sí. ¿Y qué piensan? Levanten la mano el que está muy preocupado, por ejemplo, con eso. 3. Levanten la mano el que dice, no, va a ser bárbaro. Okay. Sí. ¿Leen sobre el tema? Sí. Y yo te digo, ¿qué pasa si la inteligencia artificial puede reemplazar un montón de puestos de trabajo? Se crean nuevos puestos de trabajo. ¿Sí? La oferta y demanda va a terminar creando nuevos puestos. Se creía que el repartidor te llevaba hasta tu casa con la bicicleta y después salieron los drones en Estados Unidos que se están probando. ¿Y quién maneja el dron? ¿Y si las empresas de inteligencia artificial son 3? ¿Va a haber más? Sí, mirá que es muy caro desarrollar inteligencia artificial. A la larga. Son optimistas con la inteligencia artificial, no es probable. ¿Qué tal, Martín? Mi nombre es Micael, tengo 24 años, soy licenciado en Relaciones Internacionales. Recientemente, cuando le respondías a mi compañero de acá a la derecha respecto a cómo podía organizarse para trabajar menos y poder vivir mejor, vos respondiste que primero quisieras ordenar el Estado para luego poder ordenar un poco más la vida de los argentinos. ¿Qué cambios te gustaría aplicar al aparato estatal específicamente cuando esto, si es que está bajo tu potestad? Mira, el Estado nace para resolver problemas que ninguno de nosotros puede resolver individualmente. El Estado nace para eso. Yo digo que la política también hace eso. ¿Qué es lo que hace la política? Todos los problemas que yo puedo resolver de mi entorno los resuelvo yo. Pero hay problemas que son generales que hay que resolverlos colectivamente. Entonces, en la medida que el Estado deja de tener como foco resolver esas cuestiones y empieza a autonomizarse en cómo gasta, para qué gasta, y en lugar de mirar al ciudadano como el centro de las cosas que tiene que resolver, empieza a ser una entidad con vida propia que se autoalimenta, pierde el sentido. Entonces vos encontrás un montón desde políticas que se acumulan a través del tiempo que dejan de tener sentido, que no están adecuados a los tiempos nuevos, que fallan pero continúan, o gastos que no son prioritarios para el nivel de problemas que tenemos nosotros. Y yo creo que el objetivo es volver a poner a la sociedad en el centro de lo que el Estado tiene que proveer. Si el Estado no provee un servicio, el gasto que está haciendo no está bien. En la medida que el Estado no te puede dar eso, no te está dando nada. Y si te desordena tu capacidad de crear autonomía o de adquirir autonomía, cercena el curso de vida que vos podés elegir. Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Mi nombre es Valentina Toranzo, tengo 21 años, soy artista bailarina. Me encantaría una ley para artistas, para bailarines que nos avalen, porque es una realidad que nosotros buscamos mucho y somos muy emprendedores, y pasa esto también de la parte de la economía, que no alcanza un trabajo, sino que ni siquiera 4 o 5. Es muy difícil esto de la seguridad de uno, hablando personalmente, poner límites en eso y también poner un costo, porque nosotros no estamos poniendo un precio y no hay nadie que nos avale o que nos digan, bueno, ustedes valen esto. Voy por partes. Primero, los artistas, yo lo aprendí con Carla y con todo el grupo de alrededor de artistas y amigas y amigos de Carla y las trayectorias. A algunos les ha ido muy bien, otros más o menos. Los artistas son como una especie muy particular. ¿Qué creo que tiene que entender el sistema? Que uno puede lidiar con situaciones distintas, pero tiene que ser con justicia. Doy un ejemplo que conozco en detalle. Muchos artistas trabajan, por ejemplo, los actores trabajan por etapas. Entonces, cuando haces aportes a la seguridad social, a tu jubilación,
funciona distinto que alguien que tiene un trabajo en blanco regularmente, durante los 12 meses cobra y aporta. Eso requiere una sintonía, pero lo que no puede ser es que sea injusto que un sector tenga un beneficio por sobre el otro. Después, la sintonía fina de cómo son regímenes específicos tiene que ver con que en la diferencia se haga justicia. Pero no puede ser para uno sí, para otro no, porque alguien va a decir, yo quiero un régimen especial para mí, y otro va a decir, bueno, pero yo soy emprendedor y me pasa lo mismo. Meto todo en un lugar que no sé si me va bien, entonces ¿por qué yo no tengo mi propio régimen? Entonces lo que hay que entender es que cuando hay una diferencia sustancial en el modo de vida, en cómo se gana el pan, tiene que estar reflejado en lo institucional, pero no tiene que ser una diferencia tal que sea injusta. Bueno, Martín, primero te quería agradecer nuevamente por estar acá con nosotros. Mi nombre es Camila, soy profesora de artes visuales en nivel superior. De manera personal, tengo una amiga que ella es una persona trans y nos llama la atención de por qué la ley que está en vigencia solo dice de al menos el 1% y no, por ejemplo, al menos el 40%. Quería saber... Al menos si, el 40% de cupo, ¿de qué? Claro, de cupo laboral trans. Mira, por el 1 y el 40 me parece que es un tema de cantidad de población trans y la capacidad del Estado de brindar acceso. Entonces, guardar un cupo específico dentro del Estado para. Yo creo que tenemos un problema, que eso es un primer paso, ¿sí?, para generar otra cultura laboral en todos lados. Porque producto de la discriminación lo que tenés es que el Estado te garantiza un cupo para poder ingresar, pero la verdad es que lo que deberíamos tener es en todos lados una cultura donde tu género, tu decisión personal no importe a la hora de entrar a un trabajo o presentarte a un trabajo o que te seleccionen. Me parece que lo que hace el Estado cuando pone un cupo es señalar una dirección y que cuanto más rápido se avance, más permeada va a estar la sociedad. Y me quería sumar un poco a la inquietud de mi compañera. No creo que acá el tema central sea cuál es el número del cupo laboral trans, Sí. sino también el grado de implementación que tiene esta política y las otras políticas que tienen como objetivo a la comunidad LGBT+. En este caso, si bien la ley efectivamente rige, pero bueno, no se termina de aplicar y la gran mayoría, estoy hablando de un 90% de las personas trans travestis, no acceden al empleo formal. Entonces te quería preguntar cómo evaluás vos la situación actual de la población trans travesti, pero también llevándola más ampliamente a la comunidad LGBT y qué medidas pensabas para nuestra población. Mira, primero, vos haces hincapié en algo que es muy importante. 1 o 40. 40 no puede ser porque excedería la población que hay. Pero igual que en casi todas las leyes que sancionamos que tienen que ver con derechos sociales, muchas de los problemas que tenemos es que la ley está y no se implementa. O se implementa de una manera defectuosa, o se implementa solo la parte que es formal, pero no se implementa de fondo. Entonces ese es el problema más grave. Buenas horas, me llamo Melvin, tengo 18 años, soy estudiante de analista de sistemas y yo te quería preguntar por el uso del cannabis recreativo, más que nada, porque aunque medicinal ahora hay un montón de... Hay unas leyes como el ReproCan que permite el uso. Sobre el uso recreativo le ha pasado a amigos míos de a lo mejor ir por la calle y tener situaciones de nada, con policías o situaciones que le hicieron pasar un mal rato por algo que al menos yo creo que no debería ser así. ¿Vos tenés alguna opinión sobre el uso recreativo? ¿Probaste alguna vez? Si probé que, si fumé alguna vez, Sí. sí. Y ya me lo preguntaron cuando uno estaba de moda hace un montón de tiempo, dije lo mismo, sí. Primero, es una tontería que gran parte de la carga pública del sistema penal esté sobre eso. Es decir, vos hoy tenés el 80%, 70-80% de los casos que entran son por uso recreativo y entonces se dispara todo el sistema penal en lugar de estar persiguiendo a aquel que vende, ¿sí?, que está castigado por la legislación, o aquel que está inclusive con una asociación más grande y que está generando problemas de inseguridad. Pero la verdad es que lo que hacemos es persiguiendo lo más fácil, persiguiendo lo más sencillo. La verdad que lo que haces es cargar el sistema judicial de algo que le quita recursos para resolver cosas mucho más graves. Sí, comparto.
Me presento, mi nombre es Shinji Felicia, soy mitad japonés y trabajo como mecánico de bicicletas. Y ya que estábamos en el... ¿Mecánico de bicicletas? Sí, mecánico de bicicletas. Wow. Y como estábamos en el tema de las drogas, yo te quería hablar sobre, por ejemplo, algo que ya estuvo en el noticiero mucho, que fue el caso del joven que falleció en Mandarin, en el show de Mariano Mellino, que había tomado supuestamente MDMA, pero se envenenó y sufrió un paro cardíaco y palmó al toque. Ahora... el prohibicionismo, en mi opinión honesta, yo creo que no es algo que funciona. Se vio en Estados Unidos, se vio en el resto del mundo. Yo quería preguntarte, ¿qué pensás vos al respecto de la reducción de daños cuando en eventos así las drogas son consumidas inevitablemente? No importa cuántas leyes pongas o qué hagas al respecto, las drogas siempre van a ser consumidas, digamos. Hay un debate muy interesante ahí, muy interesante. Ese es uno de los ejemplos en donde no puedes tomar decisiones a la ligera porque... tenés que ver cuál es la evidencia, porque tenés que tener mucha profundidad en el tema, pero además porque las consecuencias son irreversibles. Dado que, como vos decís, hay uso de determinado tipo de drogas en determinados contextos, hay medidas que podés tener en esos ámbitos, que vos tengas acceso al agua a un precio razonable o libre, es fundamental, porque muchas de las drogas de diseño, una de las cosas que hacen es generar la necesidad de hidratarse. Entonces eso de que te cobren una botella de agua a un precio que no tenés, lo que genera es un riesgo de salud, sí. Mi pregunta viene más que nada por el hecho de el transporte público. Yo soy de Chubut, mi familia también y mi hermano es discapacitado. ¿De dónde sos? Yo soy de Comodoro. Al ser otra provincia nos sale una millonada de plata si nos tenemos que mover por transporte privado, no venimos con auto nunca. No nos podemos mover tanto por colectivo a veces, porque... hay que tomarse 3 o 4 colectivos para llegar a distintos hospitales. Y cuando nos tenemos que mover en subte, genera mucha bronca porque es que hay tan pocas estaciones que tienen ascensores. Sí. Siendo que no es algo re básico mecánicas. Y re común. ¿Es algo que quizá vos querrías implementar, actualizar las estaciones de subtes? Te hago una pregunta antes. ¿Qué tipo de discapacidad tiene tu hermano? Mi hermano tiene mina meningoceles con hidrocefalia y no camina. Los colectivos ahora, insisto, igual que lo comparo con mi época, están mucho mejor equipados. Vamos avanzando, mucho menos de lo que nos gustaría avanzar en velocidad como sociedad, pero vamos avanzando. Los colectivos tienen piso bajo, y tenés razón, sí. Es parte de un Estado que deja de tener empatía porque el que no tiene las condiciones más comunes, ¿sí? Y entonces tiene una diferencia. Puede ser una diferencia en la orientación sexual o puede ser una diferencia porque tuvo un problema o tuvo un inconveniente de nacimiento o lo que sea y tiene una capacidad diferente o tiene una discapacidad. Cuando el Estado no está resolviendo la vida de cada uno, no está mirando con ese detalle cómo facilito la vida de todos, está cometiendo un error, está cometiendo una negligencia. Por eso digo, concuerdo totalmente que las estaciones de subte deberían tener. Pero además hay un montón de escalera mecánica y no funcionan. Bueno, Martín, espero que no te incomode. Mi pregunta va a ir más aspirada para el trabajo sexual y la prostitución. ¿Vos alguna vez pagaste o pagarías por sexo? No, no tengo ningún problema, es decir, no señalo, porque además me parece que es una decisión de aquel que trabaja y de aquel que consume. Porque a mí, digo, en lo personal, no me... hay A mí, actividad... perdón, pero te voy a decir, a mí en lo personal no me gusta. Pero no me gusta, no por un prejuicio, no por un prejuicio. Ahora, la otra vez vi que había un término nuevo. Yo necesito que pase algo más. O sea, Es yo lo que pienso es... que la transacción. Eso es mi gusto, pero a otros no. Y las trabajadoras y los trabajadores sexuales, ¿cómo se llama? Demisexual. Demisexual. Estoy en el La límite realidad de los es que demisexuales. si todo viene avanzando de esta manera y cada vez hay más consumo, ¿no? ¿Por qué no legalizarlo y dejar de hacer como la vista gorda o una realidad paralela? Que cada vez hay más y se consume más también. Mira, hace poco estaba leyendo un libro sobre la historia de Argentina, la historia de Buenos Aires, y en un momento estaba regulado. Estaba regulado. Yo creo que si estaría regulado, habría más posibilidades, más control. Yo creo que y también estaría regularizado para todos, porque como hablábamos también del colectivo trans, quizás muchos, la única alternativa que tienen es eso, la salida sexual. Sí. Y también por detrás de eso es que hay muchos consumidores y siempre es como que se ignora el tema. Mira, es una muy buena pregunta y no sé si tengo respuesta para eso. Ahora te voy a hacer... Quizás no, pero por lo menos ¿qué es lo que a ¿qué es lo que vos harías? Sí, pero es que no sé si tengo... No sé si por eso, a veces que vos tenés respuesta, a veces no. Te voy a decir desde mi perspectiva personal. Otra vez, yo no consumo, pero por un tema de gusto personal. No es algo que me excite. Eso es lo que me pasa. Sí creo, sí,
que nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar la seguridad y la salud, ¿sí? Así como tenemos que garantizar que el Estado provee un servicio, acá tenemos que garantizar seguridad y salud. Y en el contexto actual eso no ocurre. Entonces yo creo que hay que buscar otra alternativa. No sé cuál es la otra alternativa, no es si es regularlo, si es legalizarlo, si es que haya controles, no lo sé. Sé que esto así hoy funciona y funciona mal, y particularmente funciona mal para el colectivo trans, particularmente, ¿sí? Porque están sometidos a entornos de riesgo muy, muy altos. Pero sí lo ayudarías y legalizarías, por ejemplo. Que no lo sé cómo es que se regula y se legaliza, la verdad, pero sí prefiero que esté enmarcada en algo que sea seguro para todas las partes, pero particularmente para las trabajadoras y los trabajadores sexuales, que para que la situación en la que estamos hoy, sí. Un poco también relacionado con el tema sexo y metiéndome más en tu intimidad si nos molestia. Tengo dos dudas. Primero, si considerás que con todo el avance que hubo del feminismo, vos tuviste un episodio muy escandaloso en Palermo hace muchos años, en donde, digamos, toda la atención fue llevada hacia la mujer. Si crees que hoy eso sería distinto. Y también, más considerando, bueno, que vos sos un político y podrías llegar a tener más relevancia. Y por otro lado, si fuiste infiel. Primero, yo creo que todo acto consentido entre adultos es un acto consentido entre adultos y no se tiene que meter nadie más. Primer punto. Con respecto a si fui infiel en mi vida, y yo me casé muy tarde, tuve muchas parejas, sí fui infiel. La promesa de te voy a amar toda la vida, yo lo decía el otro día en una entrevista, yo te puedo prometer que el que soy yo hoy va a amar a la que sos vos hoy toda la vida, pero mañana no sé cómo vas a ser vos, ni qué me va a haber pasado a mí, qué cosas me impactan que modifiquen mis gustos, o cuál es el acuerdo entre nosotros. Se abre un mundo, y ahí cada pareja es un mundo. Entonces, si me preguntás si en el pasado he sido infiel, sí he tenido, sí. Yo trabajo como docente en un colegio católico y nada, una de las cosas que noto en el día a día, más que nada, bueno, a lo largo del año, es, por ejemplo, en relación al tema de la CESI, que a ver, me parece válido que se promueva la diversidad y como que se busque enseñar, pero también me parece válido que desde mi fe y lo que quiero comunicarle a mis alumnos, la escuela tenga la libertad de decir, bueno, nosotros creemos, o sea, y enseñamos esto, y no se lo esté regulando tanto con, no sé, o diciéndole, o tenés que dar esto, o tratar de meter una agenda en algo que, o sea, por ahí como que violenta el valor institucional del lugar donde yo trabajo y también a la familia que elige ese colegio justamente por esos valores. Pues ahí es donde yo creo que el Estado es muy importante. Porque hay ciertas cosas que son características de las instituciones y hay ciertas cosas que son generales. Entonces yo creo que es muy importante que exista la ESI y que esté bien regulada y que sea igual. ¿Por qué? Porque vos en tu institución podés decidir que te gustaría algo, pero no sabes qué quieren los chicos que van a tu institución. Todavía ellos no lo saben. Y es muy importante que tengan toda la información. Estoy de acuerdo, sí, a ver, tiene que haber como un manejo de las cosas, pero también como que darle la libertad a la familia. De hecho, quiero educar a mi hijo de esta forma. No como meterme puertas adentro de la familia y decir, bueno, pero a tu hijo le tenés que enseñar esto. No, yo creo que es muy importante la ley, es muy importante que se implemente. Y después creo que es muy importante que haya, que a veces falta en la formación docente, haya un capítulo muy intenso acerca de cómo, en qué contexto y todo, para que tampoco nos vayamos a un lugar que no nos deberíamos ir, pero que sea hecho de una manera responsable. Pero sí creo que el Estado ahí regula el Estado, ahí creo que regula el Estado. Me parece que es muy importante poder prevenir ciertas cosas que pasan. Me parece que es importante que un chico tenga información para, aunque sea muy chiquito, para saber que hay ciertas cosas que son privativas, son íntimas y tienen que ver con su sexualidad, porque si no pueden ocurrir otras cosas en esas instituciones. Entonces me parece importante que esté regulado. ¿Vos qué consejos le darías a los jóvenes, también teniendo en cuenta tu vida personal, para que cumplan sus sueños? Primero, yo tuve suerte, la verdad.
comparado con un montón de jóvenes que tienen una situación mucho más desaventajada que la que tenía yo de base. Yo pude estudiar, me insistieron mucho para que estudiara. Sí tuve que dejar ciertas cosas para poder resolver problemas familiares en algún momento. Yo volví, mis padres se habían separado y había que resolver muchas situaciones emocionales y yo dejé lo que estaba haciendo afuera para resolver eso. Entonces, no es que digo, no, lo que yo no lo veo por ahí. Yo tuve mis circunstancias, mis hermanos estudiaron, entonces, cuando pienso, no sé si estoy en condiciones de dar consejos. Pienso lo que les decía antes. Primero creo que es muy importante estudiar, creo que no es tan importante qué es lo que uno estudia. Si uno tiene la oportunidad de estudiar, creo que es importante estudiar. Después creo que es muy importante buscar la libertad y la autonomía. Eso también es muy importante. Muy importante. ¿Qué quiere decir buscar la libertad y la autonomía? No es vivir cada día como si fuera el último, porque si vos vivís tu vida como si fuera el último, es muy probable que sea el último. ¿Sí? Pero yo siempre pensé las cosas así. Esto me hiciste acordar. Yo cuando tenía 18 años y empecé a estudiar economía, un día estaba acostado en la cama, compartía la habitación con mi hermano y pensé, si este fuera mi lecho de muerte, ¿qué me hubiera gustado haber hecho? Ahí me di cuenta, por ejemplo, que quería estudiar economía, que no quería ser empresario, porque no me latía por ahí la cosa. Tardé mucho más en darme cuenta que tenía vocación pública, mucho más. Pero ¿sabes qué me parece importante? Pensarlo un poquito así. Salir de donde uno está y decir, bueno, a ver, es un viaje esto, la verdad que es un viaje. Y ustedes, eso, perdón, es un viaje. Y ustedes, cuando uno es joven, cuando uno tiene 20, 25, no se da cuenta que es un viaje. Porque a los 25 uno parece eterno. Y yo tengo 52, no es eterno. Yo cuando lo veo a mi hijo, digo, yo qué sé si voy a ver a mi hijo, yo no sé si voy a conocer a mis nietos. No sé si me va a dar el tiempo. No sé si los va a tener o no, pero digo, no sé si lo voy a ver. Hace poco se murió mi mejor amigo, ¿no? Que tenía hijos de la edad desde 12 hasta 6. Yo soy padrino de los hijos. No lo pudo ver crecer. No lo pudo ver, ¿sabes qué? Yo digo, ver que tu hijo ya pasó una etapa donde es autónomo, ya adquirió las herramientas para estar en el mundo y arreglarse. Eso es un viaje. Dura lo que dura. Y es un viaje que en un momento empezás a ver que se hace cada vez más cortito. Y ahí sí vuelvo a lo de mirarse desde el lecho de muerte para hoy. ¿Qué es lo que hizo que valga la pena el viaje? Si se corta acá, ¿valió la pena? ¿Hice las cosas en las que creo? Eso es lo que pienso todo el tiempo. No sé, yo me fui corresponsal de guerra en un momento. Porque pensaba que era una buena experiencia, valía la pena. Muchos me pensaron que estaba loco, mi vieja no le dije. Y cuando volví me dijo, la próxima vez decime. Pero ¿sabés que yo conocí a mi mejor amigo? Ahí. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena. Y eso para mí es muy importante. A veces no se aguanta. Yo cuando me tuve que volver de la beca que tenía, todos mis amigos ya estaban trabajando y todos ganaban buena plata. Porque eran todos economistas, trabajaban en banco. Y yo me había ido a estudiar economía de pobreza y desigualdad y teoría de los juegos. Vine acá y tenía que trabajar para mantener a mi familia. Tenía en ese momento 4 trabajos. Y puteaba, porque decía, a ellos ya ganan 5 veces más, me hubiera quedado, hubiera trabajado. Y después me di cuenta que todas las cosas que uno hace son pequeños caños y todos van al mismo tanque de agua. Todos te sirven para algo que no imaginás. Muchas gracias.